Bienvenidos, bienvenidas al curso Análisis Marxista de la Sociedad de la UAM Azcapotzalco. Esta es la sesión número 6. En esta ocasión discutiremos el manifiesto del Partido Comunista escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Los objetivos de esta sesión pues son recapitular las premisas, los insumos analíticos que nos ofrece el materialismo histórico y que hemos revisado brevemente en este curso, así como comprender los argumentos vertidos en el manifiesto a propósito del surgimiento de una economía monetaria y sus repercusiones en torno a la lucha de clases, que como bien saben era uno de los principales motivos que origina este documento. ¿Cuál es el índice de esta sesión? Bueno, centrarnos en el contexto del manifiesto del Partido Comunista, cuáles son los conceptos clave que se encuentran en este documento, en particular el que tiene que ver con clases sociales, reseñar brevemente el surgimiento del capitalismo como el surgimiento de dos clases enfrentadas, la burguesía y el proletariado, y señalar algunos de los apuntes que Marx y Engels nos dan sobre cómo debiera ser este tránsito al comunismo. Paso brevemente al recorrido del curso antes de iniciar la sesión como tal. Como saben, este curso se ha estructurado a partir de tres ejes: el contexto histórico e intelectual de Marx, los supuestos del materialismo histórico y su propuesta teórico-metodológica. Hasta ahora nosotros nos hemos enfocado en comprender cómo la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, fueron un parteaguas en el arribo de las sociedades modernas, en particular en la expansión del capitalismo, que para esta tradición de pensamiento, para el materialismo histórico, ha llegado a un punto culminante en la sociedad europea decimonónica. Hemos señalado también cómo esta tradición se inscribe en el marco de una propuesta científica del desarrollo de un socialismo científico que se opone a formulaciones socialistas previas a las que denomina utópicas y que al mismo tiempo recupera de las tradiciones filosóficas alemanas imperantes en la época, el método dialéctico, por un lado, la perspectiva material, pero lo hace de una manera más bien particular, yendo con Hegel y más allá de Hegel, o con Feuerbach y más allá de Feuerbach, al punto de plantear de que el ser humano es un ser que se transforma a sí mismo mediante su trabajo, al mismo tiempo que transforma al entorno y que se humaniza en la medida en que lleva a cabo esta labor, en la medida en que se centra en su práctica. Esto supone plantear la relación entre sujeto y sociedad como una relación dialéctica, donde las personas actúan sobre el entorno social, por supuesto, pero inclusive natural, y al mismo tiempo se vuelven objeto de aquello que han producido, de aquello que han producido en términos sociales. Se enfrentan también y se vuelven objeto de la hostilidad de la naturaleza. Esto también, ¿qué va a generar? Bueno, en primer lugar, que esta transformación tiene como base la satisfacción de las necesidades, pero en la medida en que estas necesidades se satisfacen, las necesidades aumentan, ocasionando desigualdad entre los individuos y por tanto que una inmensa mayoría sea incapaz de
satisfacer esas necesidades creadas y que solo una minoría pueda hacerlo, lo que ocasiona un conflicto. También hemos visto cómo la obra de Marx y de Engels apuntan un diagnóstico epocal que tiene que ver con los procesos de fetichización y de alienación que surgen dentro del capitalismo, y ahora veremos cómo también dan cuenta de la estructura clasista de este régimen económico de producción, ¿no? Y es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar. ¿Qué vale la pena destacar del contexto del manifiesto del Partido Comunista? Es un texto de 1848, es un texto que se enmarca en el avance del movimiento obrero europeo a lo largo del siglo XIX, que va a ser además alentado por este documento, ¿no? Va a tomar auge a partir de ahí, pero por supuesto no lo inventa, sino que es producto justamente de esta movilización. Vale la pena destacar que en ese sentido esta tradición de pensamiento coloca al proletariado como un agente histórico, es decir, como un sujeto de acción colectiva que incide sobre su propia realidad bajo circunstancias que no son las que quisiera, pero que es capaz de transformar. Ahora, aquí esta capacidad de transformación, de revolución de la clase obrera, tiene que ver sobre todo con la desposesión. El proletariado solo oferta su fuerza de trabajo. No tiene algo más que perder, ¿no? Inclusive Marx y Engels llegan a decir, el obrero no tiene más que romper sus cadenas, ¿no? No tiene otra cosa que perder más que romper las cadenas que lo atan. También hay que señalar que para Marx y para Engels el proletariado no surge de forma espontánea, sino que surge y es un producto del capitalismo y en particular de la burguesía que al sentar este nuevo régimen productivo supone o requiere mano de obra asalariada, y es en esa medida en que surge el proletariado. También hay que decir que este manifiesto apunta al conflicto entre clases sociales como consecuencia de las cada vez mayores contradicciones en las que cae el régimen capitalista, y que en esa medida el Partido Comunista, a través de documentos como este, trata de hacer valer los intereses comunes del proletariado y además señalar algunas notas de cómo será esa sociedad comunista. Ahora bien, hay un concepto clave en este documento en el cual me quisiera centrar ahora, que tiene que ver con la clase social. Para Marx, la clase social está definida en relación al modo de producción, en relación a la estructura productiva. ¿Por qué? Porque para formar parte de una clase se requiere identificar cuál es la posición que se ocupa en torno a esa estructura productiva, es decir, en torno a si se posee capital o no se posee, si se poseen medios de producción o no se poseen. Entonces, este concepto nos recuerda cómo la posición ocupada en relación a las fuerzas productivas es la que sienta incluso las bases de las trayectorias individuales. La clase
en ese sentido, comparte condiciones materiales, intereses, costumbres, en suma, todo un estilo de vida cuyo soporte es material. Y esto está determinado por la relación con la estructura productiva. Como veremos en otra sesión, uno de los autores que recupera este concepto en la actualidad es Pierre Bourdieu, quien habla de cómo la clase social no solamente tiene que ver con condiciones materiales de existencia, sino también con prestigio, con estatus, con estilos de vida distintos y distintivos de cada grupo. En las diapositivas podemos ver un cuadro que distingue entre capital económico, capital cultural y permite así aproximarnos a fracciones de clase específicas. El gran aporte de Bourdieu en ese sentido es mostrarnos cómo no solamente hay clases en el sentido marxista del término, determinadas por la relación con la estructura productiva, sino que esas clases muchas veces pueden diferenciarse entre sí, creando fracciones donde el factor diferenciador predominante es el estilo de vida, es el prestigio, ¿no? Expresado a partir del volumen de capital cultural que posea la persona o el grupo. Lo veremos más adelante. Ahora bien, estas clases, al estar determinadas por sus condiciones materiales de existencia, por la relación que tienen en torno a la estructura productiva, entran en conflicto. Pero no es un conflicto que esté de manera presente o que esté de forma presente todo el tiempo, sino que se encuentra de forma latente, en donde estos individuos se asumen inclusive como grupo en el momento en que se enfrentan con otros. Marx va a señalar cómo, por ejemplo, hay una distinción entre la clase en sí y la clase para sí. La clase en sí es aquel grupo que comparte condiciones materiales de existencia, un estilo de vida particular. La clase para sí es cuando se toma conciencia de la pertenencia a este grupo, y ese tomar conciencia ocurre muchas veces mediante el enfrentamiento con otras clases. Es el conflicto entonces lo que permite tomar conciencia de la clase social, de formar esta clase para sí. Lo iremos viendo también más adelante. Por eso el conflicto juega un papel central. Para Marx, la violencia es la partera de la historia. La historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases. El conflicto es el motor de esa historia, pero ese conflicto deja de ser latente y se vuelve manifiesto cuando se agudizan las contradicciones entre las fuerzas productivas, entre el intercambio, y surgen estos conflictos, ¿no? Que la forma en que se resuelvan terminará modificando las relaciones productivas. En ese sentido, cada modo de producción, nos va a decir Marx, contiene en su seno al siguiente. Esto lo podemos ver claramente en dos textos. Por un lado, la ideología alemana, pero también en este manifiesto del Partido Comunista. Si nosotros pensamos este documento como un diagnóstico epocal de cómo es que las sociedades modernas llegan a ser tales, Marx nos habla de cómo entonces la sociedad feudal se descompone debido a los cambios que ocurren en términos de su estructura económica, donde se desarrollan las fuerzas productivas, se complejiza la división del trabajo, la ciudad se vuelve la sede de la economía,
se perfeccionan los instrumentos de trabajo gracias a los avances tecnológicos, se expanden los medios de comunicación, se expanden las redes comerciales y todos estos procesos que corresponden al ámbito de lo estructural, al ámbito de lo productivo, aceleran la descomposición de las sociedades feudales europeas y en esa medida ofrecen a la burguesía, como este sujeto que encabeza esta serie de cambios de corte estructural, un nuevo campo de actividad. Por eso es que nosotros podemos observar cómo estos siervos que estaban subordinados a la gleba escapan, se vuelven villanos libres, forman gremios que son la semilla de la pequeña burguesía que habrá de revolucionar el ámbito productivo hasta convertirse en manufactura y cómo la consecuente evolución de ese proceso supone el arribo de la industria moderna encabezado por la gran burguesía. Esto, nos dice Marx, va acompañado igualmente del ascenso político en la medida en que la burguesía pasa de ser un estamento oprimido a ser un contrapeso de la nobleza, a conquistar el poder político y formar un Estado-nación moderno. Otros autores como Loïc Bacant, sociólogo francés contemporáneo, habla de cómo el neoliberalismo en ese sentido supone una restauración de ciertas fracciones de clase y cómo ahora tenemos al frente de estos regímenes económicos neoliberales el ascenso de directores, de ejecutivos de empresas transnacionales, de funcionarios de alto nivel, de expertos. Entonces se liga aquí el éxito económico con el éxito político de esta clase social. Tanto así que Marx y Engels hablan ya de cómo el Estado es este garante de los intereses de las clases hegemónicas, de cómo el Estado administra los negocios comunes de la clase burguesa. En esa medida, el Estado se vuelve un instrumento de dominación. ¿Por qué? Porque legitima ese ámbito productivo que está articulado en torno a los intereses del capital. También va a tener otras consecuencias porque el Estado no solamente sanciona procesos económicos, sino que es una instancia que legitima cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces acá Marx nos muestra esta doble faz del Estado que se verá, digamos que esta discusión se verá alimentada a partir de otros muchos autores, ¿no? Cabe destacar en ese sentido el papel de Lenin más adelante. Ahora bien, algo en lo que me gustaría detenerme tiene que ver con el carácter revolucionario de la burguesía, porque se trata de una transformación cualitativa del mundo. El arribo del capitalismo supone la transformación cualitativa del mundo, tanto en términos estructurales como en términos ideológicos. Marx va a ser muy enfático en cómo las sociedades capitalistas imprimen un carácter cosmopolita al ámbito de la producción y el consumo, rompen fronteras, establecen un mercado global, establecen una sociedad en ese sentido, una sociedad global articulada a partir de esos múltiples intereses de la burguesía. Y entonces Marx nos habla de cómo hay una tendencia universal del capitalismo.
También transforma el mundo en términos superestructurales. Rompe el vínculo afectivo entre siervo y señor feudal, lo sustituye por un vínculo determinado por el interés entre empleador y empleado. Esto es muy similar a los planteamientos descritos por Weber sobre los tipos de dominación patriarcal y burocrática, o inclusive el en cómo esta economía monetaria deja su huella en la experiencia del urbanita. No me voy a detener ahora en eso, pero vale la pena señalarlo. Ahora bien, Marx también señala cómo el capitalismo socava el éxtasis religioso, en ese sentido desacraliza al mundo, hace que este ámbito religioso que predominaba, que articulaba las sociedades medievales, comience a desgajarse y que surjan nuevos ámbitos de sentido como la ciencia, en donde esta última pues va a rivalizar con la religión respecto a las explicaciones sobre el mundo. La ciencia también se va a volver una herramienta en la eficacia del capitalismo mediante los avances tecnológicos, y con ello contribuye a deslegitimar explicaciones como la religiosa. Ahora, el surgimiento del proletariado. Marx nos señala cómo la burguesía es un producto histórico, pero al mismo tiempo engendró al arma que la va a destruir, los obreros modernos, los proletarios. ¿Quiénes son los proletarios? Bueno, estos desclasados que han perdido su pequeña industria, que han perdido sus comercios, que han migrado del campo a la ciudad y que ahora se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, y que son víctimas también de esta alienación. Ahora, el marxismo, en su versión más clásica, confía en la victoria del proletariado, lo ve como un hecho inevitable, no en función de un acto de fe, sino en función del análisis sistemático del capital. Para Marx y para Engels, el proletariado triunfará debido a las contradicciones que se harán ya inadmisibles dentro de los regímenes económicos capitalistas, y que eso será finalmente lo que lleve a la transición al comunismo. Por eso, para Marx y para Engels, las sociedades industriales europeas serán las sociedades que arriben primero a un modo de producción comunista. Esto no va a ocurrir así, pero ese es el marco a partir del cual piensan esta victoria inevitable del proletariado. Ahora, bien, esto va acompañado de la toma de conciencia por parte de este mismo proletariado, y que surge de forma paralela al desarrollo económico capitalista. El acrecentamiento del capital, el éxito del trabajo asalariado y la extracción de plusvalía que lleva a la competencia entre obreros, termina por generar acciones revolucionarias contra las máquinas, contra los burgueses locales, contra la burguesía nacional, contra la burguesía internacional, como muestra de la unificación de la clase obrera en torno a sus propios intereses, en torno a convertirse en una clase para sí. Finalmente, en esta lectura podemos ver cómo Marx y Engels hablan del Partido Comunista y el papel que juega en torno a la lucha proletaria. Marx y Engels nos señalan cómo aglutina intereses comunes a este proletariado internacional, como también hace una serie de críticas y de señalamientos en torno a la propiedad privada, al ideario liberal, al papel de la familia, de la mujer, que introduce temas polémicos respecto a la subordinación de la lucha de género a la de clase, y además va a señalar una serie de medidas
que tienen que ver con este tránsito de una sociedad capitalista a otra de corte comunista, donde el Estado perdería su carácter de clase en la medida en que deja de defender los intereses de la clase burguesa y se vuelve este administrador que redistribuye eficientemente la riqueza generada por un país. Como podemos apreciar en las medidas, se habla de expropiación territorial, de impuestos progresivos, de abolición del derecho de herencia, descentralización del crédito, descentralización del transporte, de la multiplicación de los medios, tanto productivos como de comunicación, derechos como la educación pública y gratuita, la desaparición gradual de la oposición entre campo y ciudad. Todas estas medidas van a dejar una impronta importante en la Revolución Rusa, que como sabemos precede a la instauración de la Unión Soviética, que será para todo fin considerada el primer gran ensayo socialista del siglo XX y que tendrá consecuencias en términos de la división geopolítica del mundo alrededor de dos bloques, el capitalista y el comunista, pero también va a tener una huella en el capitalismo mundial, sobre todo después de la crisis del 29, que pone de manifiesto la fragilidad del sistema económico y cómo éste expone a los individuos a una gran vulnerabilidad y se impulsan en esa medida políticas de corte social que suponen la rearticulación del Estado con fines capitalistas, claro, pero que apunten a equilibrar la balanza entre democracia y capitalismo. Y bueno, ya solo para recapitular en este video, pues señalamos algunas cuestiones relacionadas con el contexto del manifiesto del Partido Comunista. Nos detuvimos en particular en dos conceptos clave, el de clase social y el de conflicto. Dimos alguna breve reseña sobre el surgimiento, desarrollo y conflicto entre burguesía y proletariado y cerramos con los apuntes para el tránsito al comunismo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.